Pides prestado para una casa. En tu cabeza ese es el precio, lo que pides es lo que cuesta. Pagarás tu cuota cada mes durante muchos años y al final la casa será tuya por ese precio. Esa es la cuenta que el sistema necesita que hagas y es falsa. Porque un préstamo a 30 años no cuesta lo que pides. Puede costar casi el doble, a veces más. La diferencia, ese sobreprecio gigante, no aparece en ningún cartel, no te lo dice el vendedor y se esconde en el sitio donde tu cerebro nunca mira, en el tiempo. Hoy te voy a enseñar cuánto pagas de verdad por un crédito largo, dónde se esconde exactamente ese coste y por qué los primeros años son una trampa diseñada para que pagues lo máximo posible de interés antes de que empieces a ser dueño de algo de verdad. Y al final, las dos palancas que pueden quitarte de encima el equivalente a años enteros de cuotas. Esto es educación financiera, no asesoramiento, pero es matemática pura, no opiniones. Empieza aquí, porque la trampa empieza en la primera cuota que pagas. Vamos a abrir la cuota por dentro, porque aquí está todo el truco. Tú pagas una cuota fija cada mes. Parece una sola cosa, pero por dentro son dos cosas peleándose. Una parte de la cuota paga interés, el alquiler del dinero que te han prestado. La otra parte amortiza, reduce de verdad lo que debes, te hace un poco más dueño de la casa. Cuota fija, sí, pero la mezcla de esas dos partes no es fija, cambia con el tiempo. Y cambia en tu contra al principio. Aquí está el mecanismo que casi nadie entiende. El interés se calcula sobre lo que todavía debes. Al principio del préstamo debes casi todo, así que el interés de los primeros años es enorme y se come la mayor parte de tu cuota. Pagas mucho, sí, pero casi todo se va en intereses. La parte que de verdad reduce tu deuda al principio es una rendija minúscula. Con los años, según vas debiendo menos, el interés sobre ese saldo baja. Entonces una parte cada vez mayor de tu cuota empieza a amortizar de verdad. La mezcla se da la vuelta, pero esa vuelta tarda. Durante una porción larga del préstamo estás trabajando sobre todo para pagar el alquiler del dinero, no para hacerte dueño de la casa. Por eso el sistema ama los plazos largos. No es por hacerte un favor con una cuota más cómoda. Es que cuanto más largo el plazo, más tiempo pasas en esa fase inicial donde casi todo es interés y más interés total acabas pagando. La cuota baja que te venden como un alivio es por dentro la forma más cara de pedir dinero. Trabaja en relativo y ajústalo a tu moneda. Lo que importa no es la cantidad, es la proporción y sobre todo el tiempo. La analogía que lo ordena todo. Una jarra que se llena por arriba pero con el grifo casi cerrado. Imagina que tu deuda es una jarra llena que tienes que vaciar. Cada mes echas la misma cantidad de agua fuera, tu cuota. Pero hay un detalle. La jarra tiene una fuga que la vuelve a llenar y esa fuga es el interés. Al principio, con la jarra casi llena, la fuga es máxima. Echas tu cubo de agua, pero la jarra apenas baja. Porque mientras vacías, se vuelve a llenar de interés. Solo cuando la jarra ya ha bajado bastante, la fuga se debilita y entonces cada cubo que echas por fin la vacía de verdad. A esa estructura, donde casi todo el coste está apilado al principio, la llamo el frente cargado. El interés no está repartido de forma justa a lo largo del préstamo. Está cargado al frente, en los primeros años, justo cuando tú crees que estás empezando a pagar la casa y en realidad estás sobre todo pagando intereses. Pon números relativos. En un préstamo largo, durante la primera parte del plazo, la mayoría de cada cuota se va en interés. Hay un punto bastante avanzado en el tiempo, en el que por fin la balanza se cruza y empiezas a amortizar más de lo que pagas en interés. Y cuando sumas todo el interés del préstamo entero, la cifra asusta. Puede acercarse a lo que pediste o superarlo. Es decir, por una casa pides una cantidad y a lo largo de la vida del préstamo entregas esa cantidad y otra casi entera más solo en intereses. La segunda casa que pagas no la ves. Se la queda el sistema en silencio repartida en cuotas. Y ahora la parte que de verdad duele.
la que explica por qué cambiar de casa tantas veces es tan caro. Como el interés está cargado al frente, los primeros años de cualquier préstamo son los más caros en proporción. Pagas un montón y amortizas poquísimo. ¿Qué pasa si justo cuando por fin ibas a entrar en la fase buena, esa en la que tu cuota por fin reduce deuda de verdad, vendes y pides otro préstamo nuevo? Que vuelves al principio del frente cargado. Reinicias el reloj en su tramo más caro. Por eso, quien cambia de casa y de hipoteca cada pocos años puede pasarse la vida entera pagando sobre todo intereses, sin llegar nunca a la parte en la que el préstamo trabaja para él. El sistema no necesita engañarte con letra pequeña, le basta con que el tiempo siempre empiece de cero a su favor. Vamos con dos personas. Mismo punto de partida, Marta y Diego. Piden el mismo préstamo, la misma cantidad, el mismo día, al mismo tipo. Una sola decisión los separa: cómo tratan el tiempo y la amortización. Diego elige el plazo más largo posible porque la cuota es más cómoda y nunca adelanta ni un pago extra. Vive tranquilo con su cuota baja durante todos esos años. Marta hace dos cosas distintas. Elige un plazo más corto que el de Diego, asume una cuota algo más alta y cada vez que puede mete una pequeña amortización extra en los primeros años, justo cuando el interés está más cargado al frente. Cada cantidad que adelanta entonces ataca la fuga de la jarra en su punto más fuerte. Al final sumamos, Diego ha pagado en intereses totales un múltiplo de lo que ha pagado Marta, no un poco más. El sobreprecio de Diego puede equivaler a años enteros de cuotas de Marta, por la misma casa, pedida al mismo día, al mismo tipo. La diferencia no fue suerte ni un tipo mejor, fue entender el frente cargado y atacar el interés donde más concentrado está, al principio. Y aquí para un segundo porque seguro piensas entonces por qué casi todo el mundo elige el plazo largo y nunca amortiza. Otra vez, no es tontería, es como te engaña tu propia cabeza. Se llama el anclaje en la cuota mensual. Cuando vas a pedir un préstamo, tu cerebro se agarra a un solo número. ¿Cuánto pago al mes? Ese número pequeño y mensual se siente real, manejable, cercano. El coste total, ese número gigante, lejano, repartido en décadas, se siente abstracto, casi ficticio. Y el sistema lo sabe. Por eso te vende todo, desde X al mes, nunca te costará Y en total. Te ancla en lo pequeño para que no mires lo grande. Caer es normal, tu cabeza prefiere lo concreto de hoy a lo enorme de dentro de 30 años. Pero esa preferencia es exactamente la palanca con la que te cobran de más. La matemática real entonces dice algo incómodo. El plazo y la amortización temprana pesan tanto o más que el propio tipo de interés. Puedes conseguir un tipo estupendo y aún así pagar una fortuna de más si eliges el plazo más largo. Y nunca tocas la fuga al principio. El tiempo en un préstamo no es neutral. Es el ingrediente que el sistema usa para cobrarte la segunda casa que nunca ves. ¿Qué haces tú con todo esto, vivas donde vivas? Primera palanca. Ataca el plazo. Antes de firmar, no mires solo la cuota mensual. Pide que te enseñen el coste total a cada plazo y compáralos lado a lado. Vas a ver con tus ojos cuánto interés extra te cuesta cada año de más de plazo. Elige el plazo más corto que tu vida pueda sostener con holgura, no el más largo que te quepa en la cuota. Cada año que recortas de plazo te quitas de encima una porción del frente cargado. Segunda palanca, la más poderosa. Amortiza pronto, no tarde. Por el frente cargado, una cantidad extra que metes en los primeros años golpea el interés cuando está más concentrado y vale muchísimo más que esa misma cantidad metida al final, cuando ya casi no queda interés que matar. Si te llega dinero extra, una paga, un ahorro, y tu objetivo es pagar menos en total, los primeros años son la ventana de oro. Comprueba siempre que en tu préstamo puedes amortizar sin penalizaciones que se coman la ventaja. En muchos sitios puedes, y es tu mejor jugada. Y el contraataque. Deja de pedir prestado mirando la cuota y empieza a pedir mirando el total y el tiempo. El que entiende el frente cargado no se deja anclar en el desde X al mes.
Pregunta cuánto pagará en total, elige plazo corto y ataca el interés al principio. Convierte la misma máquina que apila el interés al frente en una palanca a tu favor, porque cada amortización temprana te ahorra un interés que el sistema daba por cobrado. Pasas de pagar 2 casas a pagar una y quedarte la otra. Estás en una bifurcación y no decidir también es decidir. Por un camino firmas el plazo más largo porque la cuota es cómoda, no amortizas nunca y a lo largo de tu vida le entregas al sistema una segunda casa entera en intereses sin enterarte. Por el otro, miras el coste total, acortas el plazo hasta donde puedas y atacas el frente cargado en los primeros años y recuperas el equivalente a años de cuotas. La misma casa, el mismo tipo, 2 precios totalmente distintos. Lo decides tú en la mesa antes de firmar. Esto es educación o asesoramiento financiero. La decisión y la matemática son tuyas. Hasta ahora hemos visto cómo el sistema te cobra de más en cada nivel y en cada préstamo. En el próximo vídeo damos la vuelta a la máquina. Cómo coger la misma fuerza que el interés usa contra ti. El tiempo. Y ponerla a trabajar a tu favor, para que sea tu dinero el que crezca solo mientras duermes. Te lo enseño en el próximo vídeo.